Dentro de las diferentes aplicaciones que se pueden hacer con la hoja de cálculo de Excel, se encuentra la elaboración de gráficas de funciones f de x, es decir, funciones de una sola variable. Una función muy útil es la distribución de probabilidad normal o campana de Gauss. Se requiere elaborar la gráfica de la ecuación correspondiente a la campana de Gauss. Seleccionan 4 celdas para colocar el dato del elaborador o el usuario del programa de la elaboración. Se combinan 4 celdas, se identifica la acción que se va a llevar a cabo. Se seleccionan y se combinan se da un color, se aplica un borde, se selecciona la función que se va a graficar, se aplica un borde, otro borde y se identifica el intervalo en el cual se va a trabajar la variable independiente x. Se va a trabajar desde 0 se selecciona el símbolo para menor o igual y así queda identificado el intervalo de trabajo entre 0 y 10. Ahora toca identificar a mu y a sigma, quienes son el valor promedio, mu y sigma. Se colocan por el momento iguales, pega, y se identifica mu y ahora para sigma la desviación estándar. Se va a escoger un dato de 5 para el valor promedio y un dato de 1.66 para la desviación estándar. Se colocan bordes, se selecciona un color de relleno y se centran las celdas, se escoge un borde y al valor 5 se le asigna con un clic derecho el nombre de mu. Vamos a quitarle lo primero para la hoja 1 del libro. Ya está identificada. Y la celda F4 con un clic derecho se va a identificar ahora con el nombre de sigma. Se le quita lo primero
Se selecciona la hoja 1 para el libro y ya quedó identificada. Bien, ahora se coloca un borde y la variable X, así como f de X, se van a trabajar dentro de 0, desde 0 hasta 10. X. Se registra, se regresa a la celda y se coloca con el comando rellenador. Se pide una serie que va a incrementar en pasos de punto 1 hasta el valor de 10 en forma de columna. Se acepta. Se selecciona todo el rango desde 0 hasta 10. Se centra, se le ponen bordes y con clic derecho se le selecciona el nombre de X. Igual en la hoja 1 del libro. Ya quedó identificado el rango de X. Ahora se va a aplicar la fórmula con el signo igual a 1 sobre raíz de 2pi, 2 asterisco pi, se cierra un paréntesis, operador potencia con al 94, potencia a la 1 medio para la raíz cuadrada. Esto multiplicado por sigma, lo cual a su vez está multiplicado por la función exponencial de menos 1 medio que multiplica a la diferencia x menos mu entre la desviación estándar sigma, todo esto elevado al 94 al cuadrado. Se registra, se acepta el valor, el cual entonces se puede arrastrar hasta el valor x igual a 10. Se centra, se ponen bordes y presionando la tecla control se selecciona f de x para insertar en el grupo gráficos una función de tipo línea. La primera, ahí está la función. Ahora se le da un clic derecho para seleccionar los datos horizontales de X. Se da clic en editar y se selecciona todo el rango de X que va desde la celda A7 hasta la celda A107 en la hoja 1. Se acepta, ya quedó registrado, se vuelve a aceptar y la función ya muestra, la gráfica ya muestra el cambio entre 0 y 10. Ahora toca copiar la ecuación con control C, se pide control V, y se le borra el dato previo para poder colocar la función, la ecuación de la función. Se aumenta el tamaño de la hoja de Excel y ya quedó lista la
gráfica de la función, la cual se puede copiar y pegar ya sea en Word o en alguna otra hoja de cálculo. Se coloca un texto a la derecha del valor numérico para el valor promedio y otro texto para la desviación estándar. Se les coloca un borde y se rellena la celda con un color. Se elimina momentáneamente la cintilla, se aumenta el zoom y al registrar un valor de 6 para el promedio, la curva se mueve de centro al valor 6. Al colocar el valor 4, la curva se mueve hacia este valor como centro. Se coloca el valor original de 5. Al registrar el valor 1.2 para la desviación estándar, la curva se hace más angosta. Al colocar un valor de 2, la curva se hace más ancha. Se coloca nuevamente el valor inicial de 1.66 y la curva vuelve a quedar en su estado original. La edición lineal de una ecuación se puede dividir en partes. Por ejemplo, podemos dividir la ecuación para la campana de Gauss en una parte A, en la cual se va a encontrar la fracción para 1 sobre la raíz de 2 por pi por sigma. Esta ecuación se coloca en otra posición y se procede a insertar ahora la ecuación para la parte B. El exponente de e menos 1/2 se coloca un índice, el cuadrado, se colocan corchetes y en medio de los corchetes se coloca una fracción donde van a aparecer x restándole mu y como divisor sigma. Se coloca la ecuación en otra posición y se le asigna, se coloca un texto en la celda, el texto A, el texto B, y la función f de x ahora va a ser de la forma a por e a la b, donde e va a tener
Un superíndice va a funcionar como superíndice. Bien, se seleccionan las celdas, se centran, se les colocan bordes y se elige un color de relleno. En la celda J7 se edita la edición de 1 sobre la raíz de 2 por pi por sigma. En la celda K7 se coloca menos 1/2 por x menos mu dividido por sigma elevado al cuadrado. Bien, los dos datos para A y B se extienden, se propagan hasta la altura de x igual a 10, se centran, se les colocan bordes y como A nada más cambia con sigma, el dato en J7 se elige para colocarle el nombre de A en la hoja 1 del libro. Todo el conjunto de datos para B se eligen y se les coloca el nombre de B en la hoja 1 del libro. Ya quedó registrado B. Entonces, en la celda L7 se coloca, se edita A por la exponencial de B. Con un doble clic se propaga hasta la altura de x igual a 10, se centran los datos, se le coloca bordes, se incluye la etiqueta y se inserta en el grupo gráficos un gráfico del tipo línea. Bien, esta gráfica se baja se compara con la anterior y se ve que son iguales. Se coloca B como superíndice y con un clic derecho se seleccionan los datos horizontales correspondientes a X desde la celda A7 hasta la celda A107 de la hoja 1. Se aceptan, ya quedaron registrados, se aceptan y las dos gráficas son iguales, una con la edición extendida y la otra con la edición cortada en dos partes.